Es la segunda parte de Firewall y básicamente lo que vamos a estar viendo es el Cisco iOS Firewall, en particular el Cisco iOS Zone Base Firewall. Como siempre, antes de poder configurar algo en un router, debemos de saber exactamente qué es lo que tenemos que configurar. Muchos cometemos el error de querer aprender alguna tecnología o algún protocolo configurándolo. Y la verdad es que primero tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo. Ya en la primera parte vimos qué hace un firewall, qué no puede hacer un firewall. Y ahora lo que vamos a ver es en particular qué es lo que hace el firewall que se llama Cisco iOS Zone Base. Primeramente lo que debemos de saber es de que este tipo de firewall es stateful, es decir, es como el dynamic. También hace inspección de aplicación, es como el Application Inspection Firewall. Algo que debemos de saber, no vamos a configurarlo, pero debemos de saber nada más, es de que se da cuenta de que existen VPNs o BRFs. BRFs es cuando un router se convierte en routers virtuales, entonces es lo único que debemos de saber. Puede tener filtrado de URL, mitiga los ataques de negar el servicio, de denial of service. Las políticas son aplicadas entre zonas. Como se pueden imaginar, este tipo de firewall se basa en zonas por el nombre, Zone Based Firewall, basado en zonas. Entonces, las políticas son aplicadas entre zonas. Una zona, por ejemplo, puede ser la zona inside, la zona outside, la zona DMZ. Entonces, esas son las zonas. En los firewalls clásicos o los de siempre, cada interfase es una... El nombre de la interfase en sí se llama, por ejemplo, inside, outside, y es una sola interfase a la que pertenece a ese nombre. En este caso, en el Cisco iOS On Base Firewall, vamos a ver de que varias interfaces del mismo router pueden estar en una misma zona. Por default hay una política que niega todo, entonces esto hay que tenerlo bien consciente cuando estemos haciendo la configuración. Podemos tener políticas específicas a subredes o a hosts en particular. Puede combinar listas de servicios con redes y hosts. Esta parte de Clear Statements o Firewall Policy se refiere a que las políticas del firewall se van a ver más claramente por la configuración de cómo se hace. La configuración va a ser muy clara de qué es lo que estamos dejando pasar y qué no. Las políticas son unidireccionales entre las zonas, eso lo vamos a ver más adelante, pero básicamente lo que quiere decir es de que cuando nosotros decimos que de una zona a otra zona vamos a dejar pasar cierto tráfico, ese tráfico que estamos dejando pasar es unidireccional, no es bidireccional. Se pueden poner múltiples clases y acciones por cada par de zonas. El concepto de par de zonas es como les comentaba, debemos de tener dos zonas para poder permitir o negar tráfico de una zona a otra. Entonces Cisco maneja lo que son los pares de zonas, son pairs. Todos los parámetros de conexión son globales a menos de que exista algo que se llama parameter map. Todo esto de teoría sí debemos de saberlo para el examen. Y no nada más para el examen, como les comento, cuando vamos a configurar algo en un equipo debemos de saber exactamente qué estamos haciendo. Y todos esos slides que vamos a ver antes de entrar a la configuración nos van a ayudar a eso. Hablando de las políticas que se pueden configurar en un Cisco iOS On Base Firewall, pueden ser listas de acceso con direcciones IPs particulares o subredes. Esto es usando listas de acceso. Puede haber políticas de protocolos, por ejemplo, Telnet, HTTP. Puede ser políticas de servicios de aplicación o políticas específicas a una aplicación. Eso es lo que podemos configurar en la parte de políticas del Cisco iOS On Base Firewall. Hasta ahorita sabemos de que existen zonas en este tipo de configuración. Lo primero que debemos de saber es de que las interfaces se asignan a las zonas. Pero antes de que podamos asignar una interfase a una zona, la zona debe ser configurada. Suena muy lógico, ¿no? ¿Cómo vamos a poner una interfase en algo que no existe?
Algo importante que debemos de saber es de que cuando una interfase es asignada a una zona, todo el tráfico que va de ahí o que llega ahí está bloqueado implícitamente. Si no ponemos nada, nada más ponemos una interfaz en una zona, implícitamente todo está bloqueada. La única excepción es el tráfico, aquí es traffic, de y hacia interfaces en la misma zona. Es decir, si tengo dos interfaces en la zona que se llama inside, sí va a haber comunicación entre esas dos interfaces porque están en la misma zona. Ahora, para permitir tráfico de y hacia una interfase que está en una zona, se debe de crear una política que debe de dejar pasar o inspeccionar el tráfico entre esas dos zonas. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre dejarlo pasar e inspeccionarlo? El dejarlo pasar es simplemente, si hay una regla de que dejes pasar el puerto 80, pues lo dejas pasar. Si dices que debes de inspeccionar el tráfico, eso significa que debe estar en la tabla de estados. Entonces, el inspeccionar tráfico significa que debe estar en la tabla de estado. Ahora, la otra excepción al deny all es una zona especial que se llama self zone, que es la zona del ruteador en sí. Esa es una zona especial. El tráfico a cualquier interfase del router es dejada pasar hasta que el tráfico sea negado de manera explícita. Entonces, esta zona es una zona muy particular en este tipo de configuraciones que se llama self zone. Hablando un poquito más de las zonas, esas son cosas importantes que debemos de tomar en cuenta antes de empezar a configurar. Aquí tenemos el primer punto, y es lo que ya habíamos visto. El tráfico no puede fluir entre una interfase que es miembro de una zona y cualquier otra interfase que no sea miembro de ninguna zona. Entonces, si queremos que pase tráfico, ambas interfaces deben de estar en alguna zona. Ahora bien, hablábamos de los pares de zonas para poner las reglas. Siempre debe de haber un par de zonas, desde la zona A hasta la zona B. ¿Qué acciones se pueden hacer desde la zona A hacia la zona B? O desde la zona B hacia la zona A, porque recuerden que es unidireccional. Se pueden hacer tres cosas: pasar el tráfico, inspeccionarlo o simplemente dropearlo, es decir, dejarlo negar el tráfico. Entonces recuerden que nada más tenemos esas tres opciones: el pass, el inspect y el drop. El pass es simplemente como una lista de acceso, dejarlo pasar o no. El inspect es tomar en cuenta la tabla de estados, es decir, debe de haber una conexión desde la parte que confiamos hacia la que no confiamos, para que de regreso de la que no confiamos sí lo dejemos pasar. Ese es el inspect. Y el drop simplemente es como una lista de acceso, que es un deny. Ahora bien, si una interfase no ha sido asignada a ninguna zona, funciona como un puerto de ruteador, entre comillas, normal, y puede usar la configuración otra vez normal, es decir, no de zonas. Hay una parte que se configuraba como firewall en el iOS que se llama CVAC. Es una configuración muy básica de firewall y la verdad es de que no funciona muy bien. De hecho, no lo recomiendo que se configure la parte de CVAC en un router. Pero bueno, si está en una zona, esa interfase no podemos configurar CVAC. De hecho, si una interfase está en una zona, no se puede crear una lista de acceso normalita y ponerla como de entrada o de salida, no te va a dejar. Entonces eso lo que nos dice es de que si queremos que el tráfico fluya entre todas las interfaces de un ruteador, entonces todas las interfaces deben de estar en alguna zona. La única excepción del deny all es el tráfico que va del ruteador hacia el ruteador. Lo que les comentaba cuando veíamos las listas de acceso, que las listas de acceso no se aplican para el tráfico generado por el ruteador. Entonces también el tráfico generado por el ruteador no aplica
con el permit, el deny, bueno, más bien el pass, el inspect y el drop. Acostúmbrense a usar la nomenclatura pass, inspect y drop cuando estamos hablando de este tipo de firewall, porque en el examen les pueden preguntar qué pueden hacer con un paquete y la respuesta correcta es pass, inspect y drop. Una respuesta incorrecta podría ser permit y deny, por ejemplo. Es pass, inspect y drop. Vamos a hablar ahora de las zonas de seguridad. Entonces debemos de crear una zona para que las interfaces puedan estar en alguna zona. Debemos de configurar una interfase que sea miembro de una zona. Las interfaces no pueden ser parte de una zona y tener la configuración de legacy, significa la configuración antigua de inspección al mismo tiempo. Era lo que les comentaba. Si es de zonas no se le puede configurar ni listas de acceso ni CVAC. Entonces, si es parte de una zona, tiene que ser configurado así y nada más así. Una interfase solamente puede ser miembro de una sola zona de seguridad. Una interfase no puede ser miembro de dos zonas diferentes. Lo que ya habíamos comentado, de que si una interfase es miembro de una zona, todo el tráfico que va o viene a esa interfase es bloqueada a menos de que se configure una política entre dos zonas diferentes. Si no, todo el tráfico va a ser negado, tanto de entrada como de salida. Eso lo que nos deja es lo que ya les había comentado. No es posible que el tráfico fluya entre una interfase que sí es miembro de una zona y otra interfase que no es miembro de ninguna zona, porque no se puede crear una política que sea aplicada entre alguien que sí es una zona y alguien que no sea otra zona. Las políticas es entre zonas, entonces las interfaces tienen que estar en alguna zona. Eso también ya lo habíamos comentado, y es de que para que el tráfico pueda fluir entre todas las interfaces de un ruteador, cada interfase debe ser miembro de alguna zona en particular. En el caso en el que alguna interfase en particular no puede estar dada de alta en alguna zona, es necesario como quiera ponerse interfase en alguna zona que le podemos llamar zona dummy o zona pass all, y lo que vamos a configurar es una política que deje pasar todo, pero esa interfase de cualquier manera debe de estar en una zona. ¿Qué es lo que nos dice Cisco acerca de las zonas de seguridad? Y si no lo dice Cisco es de que debemos de saberlo para el examen. Nos dice que una lista de acceso no puede ser aplicada entre zonas de seguridad o en un par de zonas a menos de que esté definida en un class map. El class map lo vamos a ver más adelante en la configuración, pero básicamente el class map es el que nos va a ayudar a decidir qué vamos a dejar pasar o qué no vamos a dejar pasar o qué vamos a inspeccionar. Una ACL en alguna interfase que sea miembro de una zona no debe ser restrictiva, es lo que nos dice Cisco. Cada interfase en una zona de seguridad deben de pertenecer a la misma BRF. Recuerden que una BRF significa que un router está dividido en varios routers virtuales. Aunque sea un solo router, puede parecer desde fuera que son varios routers virtuales y cada uno se le conoce como BRF. Ahora bien, las políticas pueden ser configuradas entre zonas de seguridad y las interfaces que son miembros a esa zona de seguridad pueden estar en BRF separadas, pero el tráfico no va a fluir entre esas BRFs a menos que la configuración así lo deje. Algo que nos dice Cisco es de que si el tráfico no fluye entre BRFs, la política que va por las BRFs no es ejecutada. Y esto es por una mala configuración en la parte de ruteo, no en la parte de la política en sí. El tráfico pasa libremente entre interfaces de la misma zona de seguridad. El destino y la fuente de un par de zonas deben de ser miembros de una zona de seguridad, obviamente. Y finalmente, no se puede definir la misma zona
como fuente y como destino. Es decir, para poder crear una política debe de haber una zona fuente y una zona destino. Ya dijimos que un par de zonas, obviamente son dos zonas. Esto quiere decir de que necesitamos dos zonas para poder empezar a definir qué vamos a dejar pasar desde una zona hacia otra. Hay que recordar que lo que vamos a dejar pasar es solamente unidireccional. Para crear el Security Zone Firewall Policy o la política, existe lo que se le llama el Class Map, el Policy Map y el Parameter Map. Eso lo vamos a ver ahorita que veamos la configuración. Esa es la topología que vamos a estar usando ya para meternos a configurar los equipos. Tenemos al 2811 al router. En la interfase fase Ethernet 00 tiene la IP 192.168.1.1. En la fase Ethernet 01 es la 192.168.2.1. Tenemos en esta red a este cliente, que es esta PC, que tiene la dirección IP 192.168.1.2 y que tiene como default gateway la 1.1. Y tenemos simulando a un servidor de internet la 192.168.2.2. Esto no es otra cosa más que un switch con el que vamos a poder estar probando con pings y con telnets hacia este equipo. Lo que vamos a hacer es crear dos zonas. Vamos a crear la zona que le vamos a poner de nombre Inside, el nombre puede ser cualquier cosa. Y en esa zona vamos a poner la interfase fase Ethernet 00. Esa va a ser la zona Inside. La fase Ethernet 01 va a estar en una zona que le vamos a poner Outside. Y después ya vamos a crear las políticas con el SDM y ver en el Command Line Interface o CLI qué es lo que estamos poniendo con el SDM. Si vemos que tenemos configurado en el router, no tenemos gran cosa. Fuera de lo que está por default, tenemos un username, que es este de aquí con privilegio 15 para poder entrar al SDM. La IP de la interfase fase Ethernet 00, la de la interfase fase Ethernet 01. Esta parte para poder entrar por SDM, un password en la BTY y básicamente todo lo demás está por default. Antes de empezar, si yo desde esta PC le doy un ping a la 192.168.2.1, si me contesta que es la interfase del router, la 2.2 es el switch, y si le doy un telnet al switch, también me debería de contestar. Ahorita no tenemos nada negado, entonces podemos ver que sí tenemos comunicación en estos momentos. Aquí estamos en el SDM. Este tipo de configuración del Cisco IOS Home Base Firewall es nuevo. Esa es la versión que estoy usando yo, la 12.422YB1. Si ustedes están usando GNS3 para practicar y quieren este software, búsquenlo. No me lo vayan a pedir porque no se los voy a dar. La verdad es de que no lo hago por cuestiones legales. Entonces estoy seguro de que lo van a poder encontrar en internet. Para poder configurar el firewall, que podemos ver aquí que no tiene palomita, el feature lo podemos tener, es available, pero no está habilitado. Lo que nos vamos a ir es a configurar. En la parte de configurar nos vamos a ir a Additional Task. Y aquí en Additional Task lo primero que debemos de hacer es crear una zona. Entonces nos vamos a ir a zonas. Aquí le vamos a poner agregar. Y me dice que le ponga el nombre de la zona. El nombre de la zona, por ejemplo, le voy a poner una que se llame Inside. Y ahora me dice qué interfaces quieres asociar con esa zona. Entonces le voy a poner que la Inside es la fase Ethernet 00. Y le voy a poner OK. Me dice que mandó 4 comandos al router. Le voy a poner agregar. Y le voy a poner que la otra zona se llama Outside y es la fase Ethernet 01. Le voy a poner OK. Lo único que hemos hecho hasta este momento es crear las zonas. Ahora bien, vamos a ver qué hizo en el router. Show run.
y lo único que hizo fue esto: Zone Security Inside, Zone Security Outside, y dentro de la interfase 00 dice que el Zone Member es Security Inside, y en la fase Telnet 01 el Zone Member es Security Outside. Esto fue lo único que hicimos. ¿Qué pasa si ahora quiero pinguear la 192.168.2.2? No me va a contestar porque, aunque ya están en una zona, no hemos puesto políticas entre las dos zonas, o entre el par de zonas, como le llama Cisco. Entonces no me va a dejar pasar ningún tráfico. Era lo que veíamos en los slides. Entonces ya la interfase está asignada a una zona que creamos, pero como no hemos creado políticas, no me deja pasar nada de tráfico, ni con el ping, ni con el telnet me está contestando. El siguiente paso que debemos de hacer es, igual, en Additional Task, nos vamos a la parte que dice C3PL. Y aquí es donde podemos ver lo que les comentaba del Policy Map, el Class Map y el Parameter Map. Debemos de meternos al Class Map y debemos de crear un Class Map de inspección. Aquí le vamos a poner agregar y me dice que el Class Map, ¿cómo se llama? Le vamos a poner Class Inspección. Lo pongo en mayúsculas para que lo podamos ver más fácil en la línea de comandos. Aquí hay algo importante que es el match. Es cualquier condición o todas las condiciones. Aquí podemos poner varias condiciones. Y lo que quiere decir es de que si le ponemos any condition, es de que si ponemos varias, con cualquiera que se cumpla, vamos a hacer algo. Y si es all condition, significa que se tienen que cumplir todas para poder hacer la acción que queramos hacer. Por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? Tenemos HTTP, podemos agregar HTTP, HTTPS. Por ejemplo, aquí sí tiene lógica poner any condition, porque un paquete puede ser HTTP o puede ser HTTPS. No tiene lógica poner all conditions porque un paquete no puede ser HTTP y HTTPS al mismo tiempo. Entonces hay opciones en las que any condition sí aplica y hay, como en este caso, all conditions no puede aplicar aquí porque el paquete o es HTTP o HTTPS. Vamos a quitar este, vamos a quitar este y podemos ver aquí todo lo que tenemos. Por ejemplo, vamos a dejar pasar TCP. TCP es más fácil de probar que HTTP. Entonces lo único que vamos a dejar pasar es TCP y es con aquí que nada más es una, no hace diferencia si es any conditions o all conditions. Otra vez, any condition significa que cualquiera de todas las que pongamos aquí, con una que se cumpla, con eso ya podemos darle una acción. Si queremos que sean todas al mismo tiempo, por ejemplo, podemos poner TCP y que sea en particular HTTP. Esto sí hace sentido, porque es TCP y HTTP. Claro que poniendo HTTP solo, con eso bastaría. Entonces le vamos a poner aquí OK. Y con eso creamos el Class Inspection. Vamos a ver qué puso en el router. Si le damos Show Run, a ver qué nos puso ahora. Lo que hizo es nada más esto: Class Map Type Inspection, Match All. Aquí es donde podría decir Match Any. Class Inspection es el nombre y el Match Protocol es TCP. Eso fue lo que hizo en la línea de comandos, lo que hicimos en el SDM. Muy bien. Ahora lo que debemos de hacer es irnos igual a C3PL y ahora nos vamos a ir al Policy Map. En el Policy Map nos vamos a ir al Protocol Inspection y le vamos a dar a agregar. Nos va a preguntar el nombre de la política. Le podemos poner política 1, por ejemplo. Y le vamos a agregar. Y aquí me va a pedir un nombre de clase, que fue la que acabamos de hacer. Le voy a poner Select a Class Map
y aquí ya me aparece Class Inspection, y esto recuerden que le hace mash a TCP. Y aquí me pregunta, ¿qué quieres que haga con el tráfico que si haga mash al Class Inspection? ¿Lo quieres dejar pasar? ¿Lo quieres negar? ¿O lo quieres inspeccionar? En inspeccionar están este tipo de cosas. Le voy a poner que lo deje pasar. Y le voy a poner OK. Le voy a poner OK. Vamos a ver qué hizo en el router. Show run. Y lo que hizo fue esto. Policy map type inspect política 1. Class type inspect. El nombre class inspection, que es este de acá. ¿Y qué es lo que vas a hacer cuando el tráfico le haga un mash a este protocolo que es TCP? Lo vas a dejar pasar. Aquí podría decir drop o podría decir inspect. Eso fue lo único que hizo el router. Finalmente nos vamos a ir a esta parte que se llama some pairs. Vamos a agregar y va a decir cómo se va a llamar el nombre del some pair. Le vamos a poner, por ejemplo, par. ¿Cuál es la zona fuente? Es como una lista de acceso de cuál va de entrada, cuál va de salida. La fuente le vamos a decir que es la inside y el destino va a ser la outside. No puede ser la misma, recuerden. ¿Y qué política queremos aplicar entre ese par de zonas? Ahorita nada más tenemos aplicada o configurada más bien una política que se llama política 1. Entonces esa es la que vamos a poder configurar. Le voy a dar OK. Dice que mandó 3 comandos. Vamos a ver qué comandos puso. Le vamos a poner show run. Y esto fue lo que puso. El some pair security que se llama par, que tiene como fuente la zona inside y como destino la outside, le vamos a aplicar el service policy type inspect que se llama política 1. ¿Qué es política 1? Política 1 nos está diciendo que por default, más bien no por default, sino si hay algo que le haga mash a la clase class inspection, que es el protocolo TCP, lo va a dejar pasar. Y lo de default, que es la clase default, le va a hacer un drop. Acuérdense que puede ser pass, drop o inspect. Eso fue lo que hizo. Si le damos un show policy map type inspect, y aquí le podemos poner el nombre. Por ejemplo, el nombre del policy map. En este caso el nombre del policy map es política 1. Nos dice qué es lo que va a ser de acciones. También en lugar del nombre aquí le podemos poner some pair y le podemos poner par, que es el nombre que le pusimos, y vamos a ver que nos dice el service policy inspect de política 1 es el class map class inspection, que es un mash all, es decir, todos deben de hacer mash. En este caso nada más tiene una línea que es protocolo TCP. No han pasado ningún paquete y el deny tampoco no ha pasado ningún paquete, que es el mash any, es mash any. Si ahora le trato de hacer ping, no me va a dejar porque el ping no es TCP. Pero debería dejarme hacerle un telnet. Bueno, de hecho no, porque está como pass sino como inspect. Entonces como no está como inspect no me va a dejar. Vamos a cambiarlo en el SDM por inspect. Si nos vamos a policy map, protocol inspection, vamos a editarlo y en lugar de pass le vamos a decir que sea un inspect. Le voy a dar OK, OK, OK. Nos regresamos y si le doy un telnet, ahora sí me deja, porque ahora está inspeccionando el tráfico. Se da cuenta que mi computadora inició
la sesión de telnet porque tiene el inspect, y en el regreso no necesita una regla de entrada desde el outside hacia el inside porque yo inicié la conexión. Igualmente, aunque tenga el inspect, porque nada más inspecciona TCP, si le doy un ping no me va a dejar. El pass en lugar del inspect puede ser útil, sobre todo de entrada, si por ejemplo nosotros tenemos un servidor adentro y nosotros queremos que desde afuera, desde el outside, ellos sí puedan iniciar la conexión hacia adentro. Entonces es cuando se usa el pass por lo regular. Si le volvemos a poner el mismo comando, ahora podemos ver de que el policy exist se llama par, el jumper es par, es la política 1, es mash all, el protocolo TCP. Y aquí está que se estableció una sesión. Entonces aquí es donde podemos ver que sí existe la tabla de estados. Aquí también hay 6 packets que deben de ser los pings. Si nosotros pingueamos, esto se debería de hacer más grande la parte de los drops. Estaba 6, mandé 5 paquetes, al final deben de ser 11. Ahí va 9. Se quedó 9. 10. 10. Mandé 4. Entonces había 6 y después mandó 4. Entonces se fue a 10. Si lo vuelvo a hacer, los drops ahora se van a ir a 14 porque ahora son 14 paquetes que se perdieron. Entonces, como pueden ver, este comando es muy útil y sí les puede venir en el examen este comando, porque la verdad es de que es muy útil en este tipo de cosas. No esperar que sean los 4. Y ahí están los 4 y aquí debería decir 14. Y ahí están los 14 paquetes que se perdieron. Igualmente, si aquí inicio una sesión de telnet, aquí debe de estar que la sesión fue creada hace cuánto tiempo, hace 6 segundos, etcétera, etcétera. Ahora bien, como les comentaba, aquí puede venir un mash any. Si le damos show run, config t, vamos a editar esto. Y le podemos poner aquí mash any, por ejemplo. Y le vamos a poner mash. Y aquí van a ver todo lo que le podemos hacer mash. Le podemos hacer mash a un access group, es decir, a una lista de acceso. Por ejemplo, la lista de acceso 100 que no existe. Si le pongo show run, más bien si le pongo el mismo comando de hace rato, el show. Ahora dice aquí que es un mash any. Y que le puede ser tanto al mash como el protocolo TCP como la lista de acceso 100. Entonces aquí también podemos poner una lista de acceso, como pueden ver. Si es mash any si es el protocolo TCP, le vas a dar inspect. Si es el access group 100, le vas a dar inspect porque es un mash any. Si aquí dijera un mash all, quiere decir de que tiene que ser protocolo TCP y además debes de dejarlo pasar por la lista de acceso número 100. Se deben de dar las dos cosas si es un mash all. Si es un mash any, con cualquiera de las dos. Si nos vamos aquí a monitor, nos fuimos a monitor en lugar de configure. Aquí podemos ver el estado del firewall. Cuántos paquetes están dejando ir y cuántos estamos dejando pasar. Es real time cada 10 segundos. Entonces se está monitoreando. Si nosotros le damos show, bueno, es que de hecho no tengo el enable aquí. Le voy a dar puros enters. A ver si alcanzamos a ver algo de tráfico.
No se ve mucho en el allow packets. Aquí están los drops que están en 14, que son los paquetes que perdimos. El out ahorita no me está marcando nada. Nos vamos a empezar a configurar en la parte de Additional Task para ver qué otras opciones tenemos. Esa es la parte del Deep Packet Inspection, que no es parte del examen, pero podemos agregar un class map de HTTP y podemos ver de que puede ser muy a fondo el header, qué tan grande es, el cuerpo del mensaje, los argumentos. Pueden ver de que tenemos muchas opciones. Como les digo, esto no es parte del examen, esto es nada más cultura general para que sepan qué opciones tienen. Y como pueden ver, ¿se acuerdan que decíamos de que no teníamos grandes aplicaciones de capa 7 soportadas? Esas son las únicas que están soportadas. Entonces pueden ver que son muy pocas. En parámetro map tenemos el inspect, protocol info, URL filtering y expresiones regulares. Esto tampoco es parte del examen, pero por ejemplo podemos filtrar por URL. Con un WebSense, Secure Computing Server, por ejemplo Computing Server, cuál es la IP de ese Computing Service, etcétera, etcétera. Entonces es otra opción que tenemos. ¿Qué podemos esperar en el examen? En el examen podemos esperar que nos pidan configurar algo básico de algo como lo que acabamos de hacer, o nos pueden preguntar de algo ya configurado. Por ejemplo, nos pueden preguntar, verifica la interfase fase Ethernet 00 en cuál zona está. Entonces saben que si se van a zonas, aquí va a estar el nombre de la zona y en qué interfaz está y a qué par está asociado. Entonces en esta podemos ver todo esto. O les pueden preguntar, ¿qué política está aplicada a cierta zona? No, pues la política que está asociada en la zona que se llama pair, que es de la inside al outside, se llama política 1. Les pueden preguntar, bueno, política 1, ¿qué deja pasar? Entonces se van a policy map, protocol inspection, política 1 es class inspection. Entonces se van a class map de inspección, y class inspection lo que me deja pasar es el protocolo TCP. Ese es el tipo de preguntas que también les pueden preguntar, además de configurar algo básico como lo que vimos, es de que ya esté algo configurado y que les pregunten cosas de esa configuración. Por ejemplo, aquí le podemos agregar que sea HTTPS, agregar, que sea de email BF, agregar. Class map 2. Ok. Entonces aquí ya tenemos dos class maps, pero no está usado por ningún policy map. Entonces este tipo de cosas son las que nos pueden preguntar en el examen también. Entonces debemos de saber que para el firewall lo que vamos a estar buscando es el zone pairs, el zones, el policy map. Hablando de protocol inspection, class map and inspection. Eso es lo que nos pueden preguntar básicamente en el examen. Aquí veíamos Port to Application Maps. Esto puede ser útil para saber qué puertos de TCP y UDP son en particular algo que nos pregunten. Por ejemplo, nos pueden decir, niega el servicio DNSIX. Entonces, aquí podemos saber que el DNSIX es el puerto TCP 90. Y aquí tenemos una gran lista de puertos, como pueden ver. Si en el examen nos preguntan, por ejemplo, ¿qué puerto es el Webster? Es el TCP 765. Recuerden que aquí, más bien aquí, es donde se define el class name y qué acción se va a hacer. Por ejemplo, si les dicen, ¿qué acción se va a hacer si
le hace un match a una lista de acceso tal que está definido en tal política. Se vienen aquí y se fijan qué acción tiene, si es pass, inspect o drop. Básicamente lo que les pueden preguntar en el examen, una configuración más complicada de lo que vimos, no se las van a hacer en el examen. Puede haber una configuración, entre comillas, más complicada ya configurada y que les hagan preguntas de ese tipo. ¿Qué política está aplicada dónde? ¿Qué interfase está en cierta zona? El nombre de cierto par. El nombre par, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es la zona fuente? ¿Cuál es la zona destino para ese par? Por ejemplo, aquí podemos agregar una que sea par 2 y que el source ahora sea la outside y el destination sea la inside, y aquí agregar otra política diferente a esta. Entonces ya tendríamos aquí dos pares, aunque sean las mismas, porque una, recuerden que es unidireccional. Entonces todo ese tipo de cosas se los pueden preguntar. Acabo de reiniciar el router y lo hice porque también parte del examen es saber que existen wizards en el SDM y sí existen wizards para la parte de firewall. Si nos vamos a configure, podemos ver aquí en la parte de task, firewall y ACLs. Tenemos dos opciones, el firewall básico y el firewall avanzado. Básicamente el firewall avanzado lo que nos dice es cuando tenemos DMZs. En este caso no tenemos DMZs, entonces vamos a usar el Basic Firewall. Le damos Launch the Selected File. Y aquí está lo que nos dice. El Basic Firewall lo que va a hacer es aplicar políticas de default en la interfase en que confiamos que es la inside, hacia la que no confiamos que es la outside. Va a crear inspección de TCP, UDP y otros protocolos. Va a bloquear HTTP por misuse, IM, P2P. También todo lo que es MSN, Yahoo, AOL Servers y todo ese tipo de cosas. Y va a negar el tráfico desde la zona de outside hacia la zona de inside. Siguiente. Me dice cuál es la outside y cuál es la inside. La inside es la 00, la outside es la 01. Siguiente. You cannot launch SDM from the following interfaces. Desde la 01, que es la outside, no voy a poder correr SDM. Yo lo estoy corriendo desde la 00, entonces no hay ningún problema. Entonces me dice, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿La máxima seguridad, mediana seguridad o baja seguridad? Le vamos a poner alta seguridad. Habilitar DNS. Le voy a poner cualquier cosa. Siguiente. Finalizar. Va a poner 252 comandos en nuestro router. Este tipo de configuraciones de Wizard no necesariamente son, según Cisco, son las mejores prácticas del TAC. No necesariamente aplica para las políticas de la empresa. Como les comentaba, lo mejor es definir cuáles son nuestras políticas. Ahora bien, esto fue todo lo que hizo, y como les digo, esto sí puede ser parte del examen. En Edit Firewall Policy, en Firewall y ACL podemos ver todo lo que hizo. Es any y CMP, TCP y UDP, lo permite el firewall desde la zona de self hacia la zona de out. El SDM permit cualquier cosa que sea del out zone hacia la self zone, la vas a hacerle un drop, es decir, todo lo que venga desde afuera hacia tu router no lo vas a dejar pasar. La 255, 255, 255 le vas a hacer drop, la 127, la 192, todo esto ya lo habíamos visto cuando veíamos las listas de acceso, todas esas direcciones que no tienen caso. Vamos a hacerlo aquí más grande. Si se fijan, desde
La de adentro, si la de afuera va a dejar HTTP, lo va a permitir el firewall con un inspection, al igual que SMTP, IMAP, POP3. Esta política que se llama SDM CLS Protocol P2P, que son los peer-to-peer, le va a hacer un drop. Yahoo Messenger, MSN Messenger, AOL, le va a hacer un drop. SDM, CL, Inspect Traffic. Todo esto son políticas que crea automáticamente el SDM. Si nos vamos a Additional Task, vamos a ver más a detalle qué fue lo que configuró. Tenemos esto, que es el SDM ICMP Access, que es un Inspect, y el Close Default, que es un Pass. Eso fue lo que configuró. Eso nos lo pueden preguntar en el examen, por ejemplo. El SDMP Permit, el SDM Inspect. Si se fijan, son todas estas cosas las que les da Drop, Inspects, etc. Si queremos ver a detalle qué es esto, nos vamos a Class Map, nos vamos a Inspection, y aquí van a estar todas. Le damos Edit, por ejemplo. Bueno, de hecho aquí no se ve qué protocolos son exactamente. Por ejemplo, este sí nos dice que es Kazaa, Fast Track, BitTorrent, Donkey, SMTP, IMAP, Yahoo Messenger, DNS, etcétera, etcétera. Aquí no podemos ver si lo está permitiendo o no. Para saber si, por ejemplo, el CLS INSP Traffic lo está permitiendo o no, nos tenemos que ir acá y buscar ese de SDM SLS, que aquí no aparece. SDM SLS. Bueno, por aquí debe de estar. Aquí en alguno de esos debe estar, porque es lo que nos va a decir si lo va a inspeccionar, si lo va a dejar pasar o le va a hacer un drop. De hecho aquí nos dice SDM Inspect, SDM Inspect, SDM Inspect, SDM Inspect, y podemos asumir que SDM Inspect es Inspect, pero si se fijan también son drops. Entonces era lo que les comentaba de los nombres, de que Cisco puede poner un nombre, vemos SDM Inspect y por default pensamos que si dice SDM Inspect es que lo va a inspeccionar, pero no todo lo va a inspeccionar. Algunas cosas le va a dar inspect y algunas cosas le va a hacer drop. Entonces, tengan en cuenta que para el examen puede estar configurado algo así como el wizard y les pregunten un protocolo en particular. Por ejemplo, les pueden decir, está aplicado esta política, deja pasar Kazaa, sí o no. Entonces, se van aquí a Inspection, van a ver que Kazaa está en CLS Protocol P2P. En este caso no está usado por nadie, entonces no les van a preguntar esa. Les pueden preguntar esta, SMTP, que está en el SDM Inspect. Se van al protocolo Inspect y aquí lo buscan. Y aquí SMTP se van a dar cuenta que está como Inspect. Si nos vamos a Some Pairs, está la SDM SP Self Out. Ese es el Some Pair, que es desde el self hasta el outzone. Está este otro par que se llama el outzone hacia el self, y está el SDMCP in-out, que es desde el in-zone hacia el outzone, y aquí está la política que se aplica. Entonces era lo que les comentaba, este tipo de políticas sí pueden estar en el examen, pero ya aplicadas, y les pregunten en particular qué protocolos están dejando pasar. Por ejemplo, les pueden decir, ¿en qué zona está la interfase FastEthernet 00? Está en la in-zone. Muy bien. Les pueden preguntar, el zone pair que se llama SDM SP OutSelf, ¿entre qué zonas está configurada? Pues la source es outzone y el destination es self zone. Les pueden preguntar, bueno, esa zona, ¿qué política tiene? No, pues tiene la política SDM Permit. ¿Y esa política qué es lo que contiene? El SDM Permit. SDM Permit lo que tiene nada más es un class default, que es un drop. Ah, bueno, pero si tiene SDM Inspect, ¿qué es lo que hace? Hace todo esto.
Bueno, ¿y qué es SDM Protocol IMAP? Se van acá y SDM Protocol IMAP SDM Protocol IMAP debe estar por aquí. Hace un inspect. Es usado más bien por SDM Inspect y lo que hace es el Match Protocol IMAP. Es lo que les pueden preguntar en el examen. Para los que son curiosos como yo, vamos a ver qué le configuró en el router. Tenemos expresiones regulares. Tenemos parámetros maps. Los servidores de Yahoo, que son estos. Por eso nos preguntaba un servidor de DNS, porque aquí lo que hace es poner el nombre y no la IP. Todo eso nos lo está bloqueando. Después tenemos los Match Protocols, por ejemplo, eDonkey, Gnutella, Kazaa, FastTrack, BitTorrent. No queremos que nuestros usuarios estén usando ese tipo de cosas dentro de nuestra red, por ejemplo. Aquí le va a hacer inspect, DNS, HTTPS, ICMP, etcétera. Todo esto fue lo que nos configuró en el router. Yo no esperaría que en el examen les pusieran esto y les preguntaran qué es lo que está haciendo. Yo lo que esperaría es de que desde el SDM sí les puedan preguntar lo que les acabo de decir hace un momento. Creo esta lista de acceso con las direcciones que no pueden venir desde internet. No puso todas las públicas, perdón, no puso todas las privadas, nada más puso nuestra misma red. Con esto concluimos la parte de firewall. Hablando en la vida real, yo la verdad es de que no lo he visto configurado todavía con algún cliente. Y básicamente son por dos cosas. Una, de que es un feature relativamente nuevo, no tiene mucho tiempo. Y la otra es de que por lo regular los clientes prefieren tener un firewall de a de veras y no un router funcionando como ruteador y también como firewall. Ya se los había comentado, se los vuelvo a repetir. Si una empresa puede comprarse un firewall, es mejor usar un firewall y no usar un router como firewall. Sí puede ser poderoso este tipo de configuración en un router, pero recuerden que finalmente le van a estar robando CPU al ruteador para lo que debería de hacer, que es ruteo. Un ruteador lo único que debería de hacer es rutear y no otra cosa. Claro que en la vida real tenemos ruteadores que son servidores de DHCP, servidores de DNS, firewall, IPS, etcétera, etcétera. Y la verdad es de que un router, aunque sea de los grandes, no es recomendable hacer este tipo de configuraciones porque hay appliances que se dedican a hacer eso, se dedican a hacer servidores de DNS, servidores de DHCP, servidores de NTP, firewalls, IPS, etcétera. Entonces, no es una buena idea. Probablemente si es una pequeña oficina con 10, 15 usuarios y tienen un equipo 2811, seguramente sí les va a servir. Pero una empresa con 100, 200 usuarios y tener un ruteador que haga todo eso, la verdad no es muy buena idea.